decir que nuestras primeras grandes lecciones, ¿no? Fueron estas caricaturas, ¿no? Sin darnos cuenta, eran más que un libro, más que la escuela. Las caricaturas nos tenían tan absortos, ¿no? En ellas, que digamos que por un lado las buenas caricaturas pues, nos dieron las primeras lecciones pues, de vida, se puede decir, ¿no? Bueno, pero... Tiene dos lados de la moneda, pero ese sería uno. Bueno, no iba a ir ahí todavía, pero... O sea, creo que estás generalizando un poquito, porque no creo que todas las infancias hayan vivido el fenómeno de las caricaturas de la misma manera. Sí, podríamos estar hablando quizás de generaciones que anden en los 40 o 30 años, ¿no? Bueno, al menos de las que vamos a platicar ahorita. Sí, puede ser que se haya dado más en esas generaciones. Sin darnos cuenta nos fueron dando como estas lecciones, estos principios que, si bien es cierto, hoy en día, gracias a esas enseñanzas, estamos en donde estamos. También podemos hablar un poquito acerca de sí, en algunas caricaturas tienen también el otro lado de la moneda, el lado del control, el lado del adoctrinamiento, ¿no? Podríamos también un poquito hablar de eso más adelante, ¿cómo ves? Pues sí, como te mencioné ahorita, detrás de cámaras preparándonos para este capítulo, las caricaturas cumplen una función. Antes había relatos, historias, incluso canciones que narraban las historias de héroes, y de esa manera los niños se inspiraban en tener una buena conducta, etc. Sí. Y ahora vinieron o sea, con el tiempo las caricaturas suplieron esa actividad antigua, y ahora con los dibujos animados pues era fácil dejar un mensaje, y en ese proceso pues también hay un adoctrinamiento, hay una agenda que pues es interesante hablarla, ¿no? O sea, sin quitar de lado que la parte bonita, ¿no? De las caricaturas, que nos dejó a todos bueno, los que lo vivimos así como nos tocó a nosotros, que nos dejaron huellas, ¿no? Que nos da nostalgia, o que si volvemos a escuchar una canción de alguna caricatura, pues es chido recordar. Eso será lo más interesante, ¿no? Como que recordar cuando la viste por primera vez, cuando tenías 5, 7, 10 años, y luego cuando ya la vuelves a ver, a lo mejor a los 20, 25, o sea, 30. Hay muchos Supongo aspectos. que cambia algo ahí de lo que creías que había, y después lo ves desde otra. Yo cuando me pasó eso fue cuando vi Dragon Ball por segunda vez ya con mi hijo, ya más grandecito, y como que me gustó verla desde el principio, cada detallito y cada aspecto, pero ahora lo veía desde otro panorama. Desde otra conciencia, ¿no? Sí. Y además, a mí algo muy interesante que se me hace a resaltar es que, bueno, al menos a mí lo que me pasa cuando veo caricaturas, así como dices tú, de que desde que empieza y que la empiezo a ver capítulo por capítulo y detalle por detalle, me recuerda a un sentimiento de cuando yo estaba niño. Y me lo detona la caricatura. Digo, wow, o sea, sentía ese fuego adentro de ti, ¿no? Esa chispa de querer vivir y de nostalgia también. Por ejemplo, bueno, yo les traigo, si me permiten, traer una a la mesa, la primera caricatura, a ver si se acuerdan de Heidi, que obviamente aquí va a aparecer, porque no conozca a la caricatura de Heidi, que es de los 70, si no me equivoco, es desde los 70. Esta le tocó, yo creo que a nuestros papás. Estoy seguro que los papás que nos estén viendo van a saber a qué me refiero. Las nuevas generaciones pues pueden googlearlo ahí a Heidi, o está en YouTube, búsquenla, se las super recomiendo. Y bueno, antes de darles algunos puntos, ¿qué se acuerdan de Heidi? ¿Se acuerdan? ¿Qué les trae de recuerdo? Era una chavita que andaba así con sus vestiditos en el campo. Abuelito, dime tú. Sí, es lo primero que yo me acuerdo. Y por ejemplo, a nosotros que nos encanta la montaña, me acuerdo como ella se iba con su compa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pedro, ándale. Y iban a lugares así bien lejanos, bien bonitos, a cuidar a las cabras. Y tenían así una vida muy, muy, muy chida. Y estaba el abuelito. Sí, pues de hecho ese es un punto precisamente al que quiero subrayar algunos puntos de Heidi, precisamente de cuáles eran como esas enseñanzas principales de Heidi, y ese es uno de ellos, que es la naturaleza es fuente de sanación.
en la caricatura de Heidi nos muestra cómo la niña viene de la ciudad, es huérfana y la llevan a vivir con el abuelo porque la tía que cuida a Heidi consiguió un trabajo en la ciudad, entonces no puede llevarse a Heidi, se la lleva al abuelo que vive en una cabaña arriba en la montaña. Entonces en cuanto Heidi llega con el abuelo, se identifica, se despoja de toda su ropa y se va a correr a la montaña con los animales a vivir, o sea, a brincar, como dice, yo quiero andar brincando como los chivos, me acuerdo que menciona en uno de los capítulos, anda brincando y anda, o sea, sana completamente en la ciudad, perdón, en la montaña. E incluso su amiguita Clara, bueno, no sé si se acordarán de que tiene una amiguita Clara, que Clara andaba en silla de ruedas exactamente, y durante varios capítulos le proponen llevarla a la montaña, pero la niña no quiere, dice, no, pues ¿para qué voy si van a andar batallando conmigo? Entonces Heidi y Pedrito, sus amigos, que imagínate andar subiendo ahí con la silla de ruedas, está cabrón, ¿no? Sí. ¿Cómo la subían o qué? Lo que pasa es de que Clara era una niña acaudalada, tenía dinero, era una niña con recursos, entonces llevaba a alguien que la pudiera auxiliar y tenía pues maneras de que la pudieran transportar, llevaba a alguien que le hacía caballito y, o sea, tenía dinero para contratar, pero ella no pensaba que iba a sanar en la montaña, ella estaba encerrada en su casa. Entonces, digamos que estoy haciendo un poquito de spoiler, ¿verdad? Para el que no la esté viendo. Pero spoiler ahorita. Después de cuántos años. No creo que valga el spoiler. Pero al final, Clara, que era inválida, sana al estar en la montaña. Entonces, ese es el primer mensaje de Heidi, que la naturaleza es fuente de sanación. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues, a nosotros nos pasa, ¿no? Por sí, pero, o sea, yo creo que, por ejemplo, alguien como tú sí podría sacar ese mensaje de la caricatura de Heidi. Pero la audiencia para la que está pensada, no creo que sea tan claro ese mensaje para un niño recuperar. O sea, a lo mejor ve y se le hace bonito. De manera inconsciente tal vez le puede resonar familiar, ¿no? Cuando le toca ir a la naturaleza, no sé. Y a lo mejor como Heidi, ¿no? Yo tengo mis reservas. Ándale, a lo mejor o sea, eso de ver una manera una montaña, inocente o así. Yo recuerdo cuando la primera montaña que subí y había así unos como prados así en unas partes muy altas. Sí me recordó a Heidi, pero no recordé que Heidi hablaba de que la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, sí, tienes razón. O sea, como que quizás conscientemente no lo traes en la memoria, pero más bien es que también habemos personas, hay algunas, o sea, yo a veces me desespero un poco, no que me desespere, pero como que intento ver siempre las películas o caricaturas tratando de encontrarle como una enseñanza, un aprendizaje. Pero hay gente que me dicen, pues es que yo nomás las veo pues porque quiero entretenerme, divertirme, quiero olvidarme del estrés. Entonces creo que tú también te pasa lo mismo, ¿no? Como que ves una caricatura y le vas sacando ahí el juguito, y eso está chida, pues por eso igual sirve que lo digas aquí para las personas que a lo mejor no, pero eso no la vieron con esa idea. Eso lo hacían desde niños con esa intención. Ajá. Así veías la tele de ¿no? niño. Ajá. No, para nada. Ahorita más de adultos sí, pero eso va, ¿verdad? A lo mejor tienes razón, como de adolescente para arriba, a lo mejor empecé a ver. Pero se va quedando ahí, se va quedando en la memoria, ¿no? Como es el punto que quiero resaltar, como que sin querer queriendo, por decirlo así, estas buenas caricaturas, que ahorita les voy a mencionar otras, en este caso Heidi, te van dejando en el subconsciente. Y parece que quería, o sea, una gran lección. Y que a lo mejor en el momento no lo ves así, pero ya cuando lo ves como adulto dices, wow, dices, ya cambió, ya lo veo de esta manera, pero traes las bases ahí, sin querer, queriendo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, otro punto, antes de pasar a otra caricatura con la de Heidi, es el abuelo. El abuelo de Heidi, digamos que era este típico personaje, el abuelo que estaba un poco amargado, que a lo mejor tenía un poco de... Pues vivía solo en la montaña, el pueblo que estaba abajo lo veían así como el ogro que vive en la montaña, el solitario. Pero cuando llega Heidi y empieza a interactuar con el abuelo, desde los primeros momentos el abuelo empieza a cambiar. Entonces el amor incondicional de Heidi transforma y le da como una nueva vida al abuelo, y el abuelo empieza a actuar diferente, o sea, empieza a ser más sociable con la gente, se empieza a abrir más al pueblo,
Incluso le crea un trineo a Heidi, no sé si se acuerdan, le construye un trineo para que juegue, le hace su cama, o sea, regresa como a la chispa de la vida en el abuelo y lo... ¿Pero eran familiares de sangre o...? Sí, era su abuelo. Sí, era su abuelo, pero no lo visitaba tanto hasta ese momento. No, porque pues digamos que sí estaba lejos, o sea, Heidi vivía en la ciudad, creo que en Frankfurt. O sea que Heidi siempre fue niña de ciudad más bien, Sí. hasta que se mudó. Ajá, sí, exactamente. Porque se veía muy campirana ahí corriendo, pero... Pues es que el cuerpo reconoce la naturaleza. Luego, sí, como... Sí, claro, en realidad lo extraño es la ciudad para el cuerpo. Lo extraño es la ciudad, las figuras cuadradas es lo extraño realmente, que sería un punto a resaltar. Otro, por ejemplo, otro punto de Heidi es que la amistad va mucho más allá de las clases sociales, porque Clara era rica y Heidi era de pueblo. Entonces entre ellos, pues obviamente eso entre niños... Pero sí se veía, ¿no? Que también había, por ejemplo, que cuando iban Pedro y Heidi al pueblo, había como rechazo, ¿no? Por parte de la gente del pueblo. Como que los veían como los huraños, como... Sí. O sea, sí se notaba que había como, digamos, clasismo, ¿no? Aún en el pueblo, ¿no? En el pueblo, hacia ellos que venían del cerro. Y más porque era nieta del ermitaño. Ajá. Pues yo ahorita me estaba acordando de una creo que es de Pixar, Lorax, no sé, pero creo que no la han visto, ¿verdad? Yo no lo he visto. Está chida, pues habla del último árbol que existe en la tierra y cómo te venden el oxígeno embotellado ya, las corporaciones. Y pues hay un niño que precisamente me acordé, ¿no? Que va hacia las afueras de la ciudad y se encuentra con un güey que es un señor cascarrabias que vive ahí como en una casona así. Ermitaño clásico, pero porque algo le pasó, como que el señor se dio cuenta que los árboles, como que podía hacer ropa con los árboles y empezó a hacer. Y Lorax, que es como no sé, es una cosa así anaranjada, como un duende, no sé, un animal así raro. Y le decía, espérate, pues te estás acabando la naturaleza, espérate. Y el güey empezó a vender cada vez más hasta que pues devastó toda la naturaleza. Y ya creo que lo castigaron, no me acuerdo exactamente qué pasa, pero esa es una buena caricatura que le puedes, no sé, mostrar a tus hijos y está chido. Bueno, igual iba a aparecer aquí arriba. Ahí la recomiendo para que la vean. A crecer, tiene una canción que dice a crecer, déjenlo crecer. ¿Se acuerdan de esta canción de Scooby-Dooby-Doo? Where are you? Sí, claro. Que dicho sea de paso, cuando analizas la letra de esta canción, te das cuenta que está hablando en doble sentido. No sé si lo habían analizado eso. ¿Tú lo has analizado eso? No. Sí, pues andan en combi, ¿no? Ya con eso. Ándale, eran hippies, se supone. La finta de Shaggy es indiscutible, ¿no? Sí, pero justo apenas ahora estaba analizando esa canción. Pero bueno, Scooby-Doo también fue una de aquellas tantas caricaturas, ¿no? que nos tocó también quizás a los papás. Y pues, no sé, algo que puedan resaltar de Scooby-Doo. Algo así muy... No hay mucho. Mira, yo así a grandes rasgos lo que te puedo decir es de que, como todas estas caricaturas es programación infantil, obviamente tienen que traer un contenido positivo, un mensaje que, o sea, que sea apto para las infancias, y que mejor que algo entretenido que deje un mensaje. Pero pues no son mensajes distintos a los que puedes encontrar en cualquier historia, cualquier canción infantil. Aquí lo que a mí personalmente me gusta de las caricaturas es el trabajo creativo, artístico, en conjunto que se logra en algunas caricaturas, no en todas. Y por ejemplo, a Hanna-Barbera, estos hermanos que colaboraban, hicieron un montón de caricaturas que todos conocemos. Picapiedra, todas esas. Don Gato. Sí. Entonces, ellos, por ahí hay una historia ahí controversial que si la quieren investigar, véanla, que están relacionados de alguna manera con la CIA, con el MK Ultra. Entonces, había muchos mensajes que se mandaban a través de justo todas estas producciones de Hanna-Barbera. En esa época fue cuando se empezó a implementar mucho que a través
de mensajes subliminales, como por ejemplo esto que nos acabas de comentar de la canción, de la letra. Entonces tienen un impacto en la cultura y como bien sabemos hoy en día, nada de lo que llega a un nivel masivo y que es ofrecido al público general en masa, todo está pasado por un filtro y tiene un propósito. Y ese propósito no lo van a hacer tan evidente y van a poner evidentemente un mensaje bueno así para que la gente pues muerde el anzuelo. Hay muchos mensajes muy buenos. Scooby-Doo yo diría que se podría sintetizar en buscar la verdad, en hacer equipo con tus amigos y encontrar la verdad, que siempre que menos piensas te puede sacar una sorpresa, ¿no? Y comer galletas, ¿no? También. Pues sí, pero eso no es lo veo tan... Es que lo que pasa es que, por ejemplo, en todos estos dibujos animados también se involucra el capitalismo, el generar una serie de productos que van a generar dinero, modas, marketing. Pero por ejemplo, tú dices que es como la creación, o sea, toda la parte técnica de la lo que a mí se me hace interesante. Y luego está la parte pues, del mensaje que todo el mundo pues, nos divierte, nos entretiene. Y tú podrías decir algún ejemplo como de algo así como que tú digas. Mira, yo te voy a decir, a pesar que a mí me gustan mucho las caricaturas, de algo más conspiranoico, ¿no? Así. Mira, por ejemplo, hay caricaturas que tienen un muy buen mensaje que a mí me encantan, pero que tienen una orientación ya a lo que ahora se conoce como el pensamiento woke o el progre, el LGTB y todas esas cosas. Entonces, tendríamos que ir analizando caso por caso en particular. Por ejemplo, está la historia de Walt Disney, su relación con Leonardo da Vinci, con Salvador Dalí, que se sabe que Salvador Dalí era un pedófilo, misógino, maltratador de animales, zoofílico, o sea, tenía un montón de cosas. Caray, todo eso. Es que justamente es lo que voy, todas estas figuras de la cultura popular, de la cultura pop, sean dibujos animados o lo que sea, no llegan a donde están, no llegan a ser tan masivos y tan grandes nada más por su propio talento. ¿Cuántas personas súper talentosas no conoces que su trabajo no es pagado? Entonces cuando este talento tiene la cualidad de poder ser utilizado con un fin que beneficie a algún sistema de poder, de control, pues obviamente va a ser abrazado y lo van a levantar y le van a meter inversión y para hacerlo todavía mucho más atractivo. Que eso no quita para nada el talento ni la capacidad de los artistas de poner un mensaje. Por ejemplo, a mí las caricaturas que me encantan son las de Estudio Ghibli. Viaje de Chihiro, Náusica, El Castillo Vagabundo, todas estas. Y tienen mensajes muy bonitos, pero lamentablemente no son de gusto masivo. Por ejemplo, yo intenté en algún tiempo ponerle caricaturas así de este tipo a jóvenes, que me llegó a tocar estar en cuidado o de que se entretengan con algo. Y yo intentaba, en lugar de que estuvieran viendo tonterías en YouTube, como sabemos que hay, pues algunos de estos dibujos tan bonitos, tan muy creativos, bla, 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 y como parecía como que no atraparles, y entre más soso, más torpe, más vulgar, incluso los dibujos más feos, como que llamaban más la atención, ya no sé a qué se deba. Lo que pasa que hubo un tiempo en el que, sí, a mí las caricaturas, yo les agarré más gusto ahora de adulto. Cuando era niño las veía, pero a mí me gustaba, como ustedes saben, a mí me gusta pintar, dibujar. Y yo veía un capítulo 2 y yo me encerraba, y esto pues mi madre lo puede corroborar, yo llenaba cuadernos y cuadernos dibujando. Yo me hacía mis propias historias. Entonces, yo no tengo como un parámetro personal para decir de que es que las caricaturas a mí me influenciaron mucho en mi infancia. Incluso yo nomás tenía un permiso muy cortito de ver tele, y entonces yo ahora de adulto empecé a ver muchas caricaturas
y me di cuenta de estas cosas, investigando también el tema de la conspiración, pues salen todos estos nombres, ¿no? De que están involucrados en proyectos muy macabros. Para ustedes, ¿qué es el séptimo sentido? Porque la siguiente caricatura que me voy a tocar es Los Caballeros del Zodiaco. Esta legendaria, en lo personal, me encantó. El séptimo sentido se hablaba mucho en Los Caballeros. Para ti, ¿cuál sería el séptimo sentido? El séptimo, bueno, aquí ya pues, va a ser difícil para mí porque según las neurociencias no tenemos 5 sentidos, sino más, como 11, 12 sentidos. Entonces, pero no, o sea, en la psicología o estas ramas de la ciencia no los ¿reconoce? Deja tú, no los ponen en un orden o en una jerarquía. Entonces, decir cuál es el séptimo. Serán los 5 básicos. Pero no desde ahí, sino desde tu sentir o tu parte. Bueno, pues es que me es difícil tomando en cuenta que la intuición sería el sexto sentido. ¿Cuál dirías tú, por ejemplo, que sería para ti el séptimo sentido? O sea, ese es el olfato, el oído, el gusto, la vista, ¿y cuál era el tacto? El tacto. Y luego el sexto es la intuición. ¿No es la mente? No. No, la mente no es un sentido. La mente justamente es el que recibe toda la información, la interpreta y... Entonces la intuición es el sexto. Ajá. Y el séptimo es como que ya una visión extra acá telepática o algo así. Según los Caballeros del Zodiaco, el séptimo sentido era, digamos, en palabras sencillas, el poder espiritual. O sea, es decir, de conectarte con tu lado más divino, por decirlo de otra manera, tu parte más ir más allá de tu cuerpo y de tus habilidades y de tu mente. Okay. Es precisamente ir a lo que hemos hablado. Y eso es lo que nos decían a los niños, Exacto, sí. Eran los temas que se tocaban. Ajá, sí, hay otros más. O sea, obviamente apenas estamos tocando así la puntita del iceberg porque hablaban de cosas muy profundas en los Caballeros del Zodiaco, pero ese es uno muy importante que quería como ver cómo lo ven ustedes o cómo lo ven las personas que nos estén viendo, el séptimo sentido. Nos hablaban ya de eso, por ejemplo, cuando los Caballeros del Zodiaco, bueno, los Caballeros de Atena, que es Seiya, Chiru, Andrómeda, Fénix y el Cisne, enfrentaron a las 12 casas de los Caballeros Dorados. O sea, estaban enfrentando un rango superior. Por ejemplo, Mu de Aries le dice que tienen que despertar el séptimo sentido, si no, no van a poder con los dorados. Sí. Los deja pasar, pero dicen, tienen que despertar el séptimo sentido, si no va a ser imposible que puedan vencer a los Caballeros Dorados. Entonces, así se lanzan estos vatos, ¿no? Y conforme van peleando, van encontrando ese séptimo sentido. Pero estás consciente de que, bueno, yo sé que sí, pero vamos a ponerlo sobre la mesa. Uh-huh. De que, o sea, si una persona más como tradicional, por así decirlo, no quiero decir normal, uh-huh, pero ordinaria, un adulto que tiene su empleo en determinada empresa, bla, y tú le hablas de este séptimo sentido y de que en los Caballeros del Zodiaco nos proponen esta idea, pues lo va a tomar como una chorada, una jalada, o sea, ¿tú crees? Estoy seguro que la mayoría, por ejemplo, una persona tipo Ricardo Salinas Pliego, tú le hablas de esto, o sea, se va a reír en tu cara de... Incluso... Yo ahorita estoy manifestando la abundancia, no tengo tiempo para ver los Caballeros del Zodiaco. Exacto. Pues, es que... Sí, o sea, sí va por ahí. O sea, como que siento que a veces nos enfocamos en esa parte y como que lo que no es relacionado con eso, pues lo dejamos pasar. Sí, lo que no es dinero. Y también dudo mucho que la mayoría de las personas que hayan visto los Caballeros del Zodiaco hayan podido rescatar estas cosas. A mí los Caballeros del Zodiaco es una de mis caricaturas favoritas y yo pienso que esa fue una influencia para que a mí me llamara la atención, que ni siquiera se explican bien a fondo, pero hay como pequeñas imágenes, símbolos que salen y que, por ejemplo, del misticismo oriental, de la sabiduría antigua, o sea, es sí, muy mencionado.
Sí, los dioses griegos. La trascendencia. Todos los dioses griegos, ¿no? Exactamente. Y no nomás los griegos, o sea, los sí, de sí. Asgard, Sí, es cierto, sí. Se metieron también con, por ejemplo, en las películas con Lucifer. Sí, es cierto, sí. O sea, Hades. Sí. Bueno, eso también es griego. Pero es una mezcla muy locochona, ¿no? Porque los japoneses, o sea, tienen una cultura muy interesante, muy misteriosa. Y cómo pudieron combinar estas influencias occidentales con su rollo, ¿no? Es toda una obra magistral. Y hay imágenes muy fuertes. Yo aquí lo que digo es de que si los caballeros del Zodiaco realmente son para niños. Yo lo sé, hace poco vi una saga, no me acuerdo cuál. Creo que fue la de Hades, que obviamente es más reciente, pero pues eso me hizo recordar, ¿no? Todas las caricaturas, el orden que llevaban. Y hay mucha sangre, hay muchos temas que un niño no entiende, no puede procesar bien. A lo mejor necesitaría que alguien se lo explicara, a lo mejor así sí los entiende bien. Pero yo pienso que las mejores caricaturas son hechas por artistas inspirados y que de alguna manera pues quieren dejar una semillita en los niños, pero también son adultos y ya tienen su percepción de adultos y mandan unas obras de arte muy chidas. Para mí Los Caballeros del Zodiaco es una obra de arte, pero yo no, o sea, tendría que ser explicada por alguien con conocimiento, por alguien con experiencia, para poder asimilar estos mensajes. Porque, por ejemplo, una de mis tías le tenía prohibidísimo a mi primo que viera Los que Caballeros. los caballeros. Sí, porque como una mano pum, enterrar, le sacan el corazón y la sangre y los gritos, el dolor. Y ahora que yo lo veo, yo me estaba riendo así bien machín de los gritos y los sonidos de las voces y todo. Pero por eso te digo, o sea, nosotros porque estamos raros y somos exóticos, pero la mayoría de la población no puede acceder a esa parte que también está dentro de la obra. Sí. Por cómo está diseñada y, o sea, hecha el dibujo. Entonces, yo diría que Los Caballeros del Zodiaco no son para niños. Ok, pues. O tal vez, perdón que te interrumpa, tal vez un niño acompañado de su padre o algo así. ¿De qué edad tú dirías? Puede ser cualquier edad, nada más con un para que pudiera más o menos explicarse, es que es necesario. O sea, tampoco, o sea, yo nunca, a mí nadie me la explicó nunca, yo la vi, bla bla bla, no me pasó nada, pero pienso que está muy de adultos esa historia. Es que tiene, está muy gráfica, eso sí. O sea, Los Caballeros del Zodiaco, como bien lo decías, tiene tanta carne que es difícil digerirla así rápido. O sea, tiene tantas cosas. Por ejemplo, mencionan todas estas constelaciones que realmente sí existen, que es la constelación de Pegaso, que era el de Varán, que la de Tauro, que la de Géminis. O sea, todas las constelaciones existen, y nombran también a las estrellas. Y todo esto pues es simplemente astronomía. Más allá de la astrología, es astronomía pura, y puede despertar también como ese gusto por las estrellas, ¿no? Por saber identificarlas, en dónde están. Entonces hace más muy interesante por ahí. Pero yo quería resaltar otro punto, más allá de si es de niños o no, porque sí está muy complejo todo para digerirlo, en eso sí concuerdo. Otro punto es que, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco tenían una nobleza y una ética al combatir. O sea, ellos eran honorables caballeros, por eso eran nombrados caballeros, ¿no? Entonces yo aquí me gustaría resaltar algo bien interesante, no sé qué les parece a ustedes, pero y se me hace muy ad hoc con lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad. Esto que les voy a mencionar, este punto. Hay más, ¿verdad? Hay tanto que mencionar, pero quisiera puntualizar en este. Hoy en día en la sociedad vivimos hablo en términos generales, siempre hay excepciones, ¿verdad? Eso no está de más decirlo. Hablo en términos generales. Hay una confusión en cuanto a géneros
roles, de que el masculino, que el femenino, que el feminismo, todo este tipo de cosas. Hay una confusión, yo así lo percibo, hay una confusión en el aire, ¿no? De cuál es el rol de cada uno, de que quién los dicta y todo esto. Hay una confusión. Y yo lo veo muy claro precisamente en los Caballeros del Zodiaco. O sea, fíjense muy bien la función que tiene la diosa Atena, Saori, que ese es el arquetipo del femenino en su máxima expresión, que es convertirse en una diosa, ¿no? Pues, bueno, pero yo quería resaltar esto, los caballeros y la función de la diosa, y que era muy importante, ¿no? El superpoder de la diosa transformando a los caballeros en su mejor versión, los hacía creer en algo, y los caballeros... Ella nunca llegó a pelear así sí, pero no a puñetazos, sino como energéticamente. Espiritualmente, por decirlo así, ¿no? Pues ahí nunca se menciona espiritualmente, pero sí energético, sí. Y muy mental también. Pero sí está interesante eso que dices, porque pudo haber sido un hombre el que estuviera ahí dirigiéndolos, ¿no? Como ahorita en la actualidad, que la mayoría... Y ya que tocas ese tema, exactamente, otro tema relacionado a eso, lo que estoy hablando de el hombre y la mujer y sus roles y su mejor versión, es la nobleza en la masculinidad de los caballeros. O sea, los caballeros lloraban. O sea, ¿cuántas veces no vimos llorar a Andrómeda? No vimos llorar a Chiru, o sea, quedarse ciego por los demás, o a Seiya llorar porque ya estaba derrotado y de repente... Deja tú a Iki, o sea, que era como que el más rudo. Fénix. Ajá. Ah, sí, cierto. Por ejemplo, porque Andrómeda, el papel que interpreta pues es más sensible, más compasivo y así, pues es fácil verlo llorar, pero por ejemplo cuando... que era su hermano, ¿no? Sí, era su hermano. Iki de Fénix. Era el fuerte, ¿no? Era el más rudo, era el más temible, y aún así él lloraba por sus amigos y los defendía y mostraba esta vulnerabilidad. Que eso es una parte como también a resaltar, ¿no? O sea, fíjate todas las enseñanzas que traen los caballeros, y nos vamos a quedar cortos, no nos va a alcanzar Entonces ellos como hombres se sometían, digamos, a lo que la mujer les ponía de misión. Estaban a los pies, estaban al servicio de Saori. Exactamente. ¿Y cómo sería un mundo así? ¿Cómo se lo imaginan? Perfecto. Porque eso es lo que yo te digo, o sea, es lo que resultaba es... Tú dices que perfecto, tú como que suspiraste. Sí, porque hay que acordarnos que son dibujos animados y que proponen... No podemos pasar nuestra vida. Que proponen ideas, valores muy elevados, muy chidos, pero ya llevarlos a la vida práctica, en la realidad, las tendencias mentales, otro. Ahorita nosotros aquí estamos de acuerdo. Sí, pero estamos aquí filosofando, ¿no? Entonces, pues yo les pregunto que cómo se lo imaginan, porque yo veo eso, o sea, yo sí veo que los hombres a lo mejor no nos gusta que nos digan qué hacer. Yo pienso que todo lo que se incline mucho... Entonces como que ahí veo ese contraste y se me hace interesante. Yo pienso que una sociedad equilibrada tienen que tener el mismo poder de elección o de dirección de un grupo, el hombre y la mujer. Si es nada más mujer, va a haber desequilibrio y las cosas tarde o que temprano van a fallar. Si el hombre también es el único que tiene este poderío, ser el absoluto, también va a fallar. Tienen que estar estas dos energías equilibradas y trabajar en conjunto porque los dos tienen diferentes características. Sí, las caricaturas tienen mensajes, está chido verlas, o sea, ni de chiste estaría en contra, ¿verdad? Dragon Ball. ¿Te acuerdas de Dragon Ball? Sí, Dragon Ball tocó. Yo creo que es la caricatura por excelencia, ¿no? Famosa internacionalmente. Por ahí se dice en algunos foros que hasta es como un culto ya casi en Latinoamérica, Dragon Ball. Sí. Hace poco murió su creador, ¿no? Akira. Sí. Y como tú, ¿de qué cosas te acuerdas que ahora las ves y dices, cara, está hablando de esto, de no sé, religión o de esta parte espiritual, por ejemplo? O sea, ¿te refieres a que lo haya visto? Ya ves que de niño él pues hacía sus artes marciales y luego meditaba y luego empieza como a desarrollar su ki. Pues yo me imagino que sí tiene mucha simbología, ¿no? Pues más que simbología, no, pues es que es oriental, es japonés. Y como nosotros no conocemos al 100 la cultura japonesa, pero hay muchos elementos culturales en
en Dragon Ball. Por ejemplo, me acuerdo de un capítulo que está lloviendo y están todos descansando y no, ese día como está lloviendo nadie puede entrenar y Bulma va a las ventanas y cuelga como un tipo fantasmita, como unas bolitas como de unicel con una telita, un fantasmita y los cuelga así en las cortinas. Pero no se explica nada al respecto de... ¿Están en el hotel esperando el torneo de las artes marciales? Algo así, sí. Y no dice nada, pero yo me metí a ver los comentarios y a investigar qué era eso. Y resulta que en Japón es como una tradición muy antigua que cuando está lloviendo, poner ese fantasmita para que deje de llover o para que los rayos no te, o sea, protegerte de la tormenta y todo eso. Entonces, y luego, o sea, si tienes ya un poquito de conocimiento de algunas tradiciones esotéricas, mencionan muchas cosas ligadas a los reptilianos, o por ejemplo demonios. en Dragon Ball, ya Dragon Ball Z, cuando entra el personaje de Mr. Satan, ¿no? Y que Satán es un símbolo occidental, que no es oriental, ¿no? Y otra vez se mezcla esto. Y que no tiene nada que ver con lo que representa Satán En cierta forma sí, ¿no? Porque lo ponen, por ejemplo, bueno, en la Biblia... Famoso. En la Biblia lo ponen como un impostor, como alguien, bueno, no sé si lo sabes, pero lo ponen como sí, alguien que... justo eso iba a decir al principio. Y esa es la palabra, impostor. Y en la caricatura resaltan esa. El maestro del engaño, ¿no? Pero justo es que interesante como un japonés interpreta la tradición cristiana y en lugar de poner a un hombre malo y así poderoso ponen a papanatas de Mr. Satan. Sí. Que era listillo, porque de hecho Mr. Satan fue el que logró que Majin Buu digamos no hiciera un desmadre y también logró que cuando Goku hace la Genkidama la humanidad respondiera y lograron eliminar, o sea que realmente sí. Pero a lo que iba es de que ese personaje desencadenó una oleada de rechazo por parte de cristianos y de un montón de grupos así religiosos porque se llamaba Satán y venía el 666 en su carrito y en diferentes partes y a eso quería decir que la caricatura era diabólica, que invocación de demonios. Claro, sí, digamos que sin ver el contexto. Porque, como por ejemplo, la mayoría de las veces pasa. Ajá, porque por ejemplo, si nos ponemos rígidos, pues es como si en la Biblia dijeras, ay, pues en la Biblia también está la palabra. Ajá. La están mencionando como un elemento más de todo, ¿no? Ajá, nada más que cuando lo pones en una caricatura se ve escandaloso. O sea, como si se ve así como, ay, caray, pues ¿qué le están enseñando a los niños? Pero lo que te digo, lo resaltan como un impostor, como un papanatas, como alguien, como el maestro del engaño, como acabas de decir. Otro, digamos, yo en Dragon Ball hay un punto que a mí me gustaría resaltar bastante y ahí se los dejo a ustedes también, porque las enseñanzas del maestro Roshi son realmente trascendentales, tienen que ver con los 4 elementos, o sea, con la tierra, con el agua, con el fuego y el aire. Por ejemplo, vamos a decir rápido, cuando está entrenando a Goku y a Krillin, les dice, que por cierto son las enseñanzas de la tortuga, me parece, es el símbolo, la tortuga, les dice, la enseñanza del maestro Roshi es así de sencilla, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que divertirse y hay que descansar, pero de que el maestro Roshi les enseña eso, sí se los enseña, y en eso está basado, digamos, el comportamiento de Goku, o sea, digamos que las bases se las dio el maestro Roshi a Goku, y vemos que Goku pues es un personaje que tiene compasión con sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, o sea, que los derrota, pero al final no los aniquila, siempre los deja vivir. Normalmente. Pudiendo matarlos, pudiendo aniquilarlos, Goku los deja vivir y al último se convierten en sus amigos. Eso es algo que no he visto en muchas caricaturas, como que la de Dragon Ball es de las pocas que sí se abre el espacio como a incluir a los mismos enemigos que se convierten en parte del crew. Ajá. Y como dar esa segunda oportunidad de que si pues tienes un cambio de actitud, pues puedes, o sea, como que habla un poquito de eso de la redención, ¿no? No tan así como tan blanco y negro de que te vamos a matar porque eres bien culero y pues ya.
entonces pues ya te eliminan y ya. Pero este güey, pues al Yamcha lo perdonó, pero sí hay otras Piccolo, al caricaturas. Vegeta. Sí, hay otras, ha de haber Varias. algunas, como cuál, por ejemplo. Yo lo que quería rescatar con lo que estaba diciendo David es de que muchas veces, o sea, que también hay que ser cuidadoso y no caer en el de que encontrarle sabiduría a todo, y que, no porque no haya conocimiento, sino también a veces nuestra mente tiene sesgos y le ponemos un significado que lo más probable es que ni siquiera está dentro de la mente del autor, mandar ese mensaje. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, pero... O sea, el arte así es, ¿verdad? Lo dejas abierto. Bueno, normalmente algunos artistas eligen esa opción. Hay opciones. Que es dejarlo medio ambiguo para que puedas tú tener tu Ahora, propia conclusión. ¿ustedes recuerdan la caricatura de los pitufos? Yo muy poco, pero... O sea, en donde se supone que los pitufos pues representan a los 7 pecados capitales, ¿no? Sí. Y los pitufos pertenecen a estos que te mencioné en un principio. Y el malo de los pitufos es Gargamel, que es como un sacerdote, como un obispo, que se supone que quiere acabar con los pecados capitales o los demonios. Y en la caricatura pues está al revés, el malo es el monje. Lo mismo pasa en las tortugas ninja. Se supone que las tortugas representan a estos, a ver si me entienden, a estos seres que viven debajo de la tierra, que son reptiles y que comen pizza, con el simbolismo que ahora sabemos que representa la pizza para los PDFs. Okay. Entonces, ¿y quién hacía ver como buenos a las tortugas ninjas? Abril, que era Los medios. los medios de comunicación mostraban a la gente, a estos reptiles como buenas personas, que simbolizaban a los PDFs, y quien estaba detrás tratándolos de destruir y frenarlos era Shredder, el destructor, el ninja, pero nos hacían creer que la historia era completamente al revés. Y así hay un montón de cosas que, sobre todo en estas caricaturas gringas, más que nada, principalmente, yo creo que digamos casi que ahí todo- tú encontraste Lo mismo que tú. lo mismo que yo. Exacto. Pero de la otra manera. En otra... De la otra manera. No, pues es lo No mismo. tanto de una enseñanza, No, sino de... no es lo mismo, porque es Sí, es una interpretación. el bueno Ah, es algo nocivo, pero que te lo muestran como si fuera el héroe, y que tú te identifiques con Con las alguno tortugas. de estos. Entonces ¿Tú está con la cuál historia. tortuga ninja te identificabas? Yo con Michelangelo. ¿Tú? Yo con Leonardo. Leonardo. Yo con Donatello. Me identificaba con Donatello. Y pues lo que dices tú de eso está pues, es más profundo, porque tiene esos simbolismos que están en otro plano de Un niño ni de chiste, No, ¿verdad? claro. Y menos, Y menos en en el aquella tiempo, época, claro. porque no salía toda esta cochinada a la luz. Como que cuál habría sido el objetivo de hacer eso, como de ponértelo en tu cara Por- sin que te dieras Por cuenta. ahí dicen que todas estas... el primado negativo. Bueno, el primado negativo es un concepto muy nuevo que inventó Iván, creo que se llama. Pero tiene mucho sentido. Tiene sentido, pero es un concepto nuevo Porque responde inventado por él. Responde a Pues la- igual puedes explicarlo porque tal vez no Pero sé. lo que voy es de que se supone que estos grupos de control, yo no te puedo decir que esto sea cierto, ¿verdad? Pero es lo que dicen. ¿Por qué no muestran en todas las películas y en todo así tan claro, güey? Que es porque ellos de alguna manera, para eximirse de su deuda kármica, ellos tienen que decirte la verdad y te la muestran de esta forma para que un tipo de confesión. a burla. Ajá, es como una confesión. Confesión de pecados. Y también te hace que dudes, porque decir, ay, güey, esto está en las caricaturas, esto está en una película, ¿cómo va a ser la realidad? Y la gente con estas nociones de que no, yo ya soy un adulto y no le voy a hacer caso a las caricaturas, y ese rollo que mencionabas ahorita, el primado negativo. ajá, Excelente. favorece a que estas personas sigan Lo tomen como a juego. haciendo. Pero se me hace bien interesante eso que dices de que tengan esta deuda kármica y al confesarlo de alguna manera escondida,
como que se sientan un poco. Pero yo pienso que es puro viaje de ellos, güey, porque ¿cómo vas a, nomás por confesar, vas a borrar el daño que le hiciste ni que a una fueras víctima? cristiano, porque ese es el concepto, ¿no? Pero Por eso yo no estoy de acuerdo con el rollo de las religiones, pero así es. a mí, por ejemplo, no mencionamos los Simpson, pero yo sí en un momento de mi vida decía que los Simpson eran como mi religión, porque de alguna manera cada capítulo sí fue forjando. Pero los Simpsons. Mira, ya vas a empezar. Es que es la neta, carnal. Yo cuando supe que íbamos a hablar de este tema, yo entendí que pues, íbamos a estudiar el fenómeno de las caricaturas. Y los Simpsons tienen una relación súper íntima con todo el proceso cultural, político de los Estados Unidos, Pues es que sí y del mundo. Y luego también, o sea, acuérdate cuando salen los Simpsons, antes en las familias el respeto al padre era... No podía uno ser un irrespetuoso y un grosero con el padre. Y a partir que surgen los Simpsons, se empieza a ver un deterioro en la estructura familiar, el machín, de que el niño rebelde, que muy grosero con el papá, que ya no respeta ciertas... La figura de autoridad. Y estos papeles como de los vagos empiezan a fomentar un chorro. Y hubo un gran declive y había que analizarlo a fondo. Yo no digo, o sea, yo también me divertí mucho con los Simpsons y eso lo digo ahora. Y ahora que también se sabe la historia del creador Matt Groening, o sea, ese vato era masón. ¿Era masón? Sí, es masón y de grado alto, no te mentiría qué grado, pero creo que... Pues de alguna manera pareciera ya es que este tema, que hasta se hacen memes de que parecía que los Simpsons van prediciendo lo que va a suceder en el mundo. No sé qué tan cierto sea esto, pero me imagino que algo de tener. Pues es que no es de que vayan prediciendo, sí, o sea, eso lo hablamos desde que aquella vez que hablabas del apocalipsis en el segundo capítulo. Es parte de la agenda. Tienen una agenda y te lo van poniendo como para que parezca, se está cumpliendo, y se generan un montón de emociones, pero es nada más parte del mismo control. Y es algo que yo quería mencionar de todo esto. Yo digo que las caricaturas son excelentes